Hoy vamos a poner a prueba la mejor inteligencia artificial para crear videos. Estoy hablando de la nueva actualización de Kling 3.0. Esta IA acaba de ser incluida dentro de Higgsfield AI, una IA todo en uno. Como sé que les gusta esta IA y muchos la están usando para plasmar sus ideas en videos increíbles, hoy les estaré mostrando lo que nos ofrece la nueva actualización de Kling, que también pueden aprovechar para mejorar la calidad de su contenido con inteligencia artificial, ya que tiene muchas mejoras. Si alguna vez has intentado crear un video con IA y has sufrido porque los personajes cambian de cara o el texto sale borroso, eso terminó hoy. Vamos a explorar cómo esta herramienta genera secuencias cinematográficas completas con audio nativo y una consistencia visual increíble. Vas a ingresar a la IA de Higgsfield y solo tienes que elegir la IA de Kling 3.0, poner el prompt o idea, esperar unos segundos y listo, y tendrás un resultado impresionante con efectos de sonido. Aunque también eligiendo la IA de Kling 3.0 usando un frame inicial y un frame final más el prompt con tu idea, esperas unos segundos y así obtendrás un resultado mucho más creativo y impresionante, tal como estás viendo. Así que vamos a ver cómo hacerlo. Si te gusta este contenido, deja tu buen like, comparte y suscríbete a este canal. Yo soy el Fender Gios. Comenzamos. ¿Cómo usar Kling 3.0? Primero vas al link que te voy a dejar abajo en la descripción, el cual te redirigirá a la página de Higgsfield. Tienes que ir a crearte una cuenta, o si ya tienes una, puedes iniciar sesión. Una vez dentro de tu cuenta de Higgsfield, encontrarás Kling 3.0 ilimitado, desde el plan Ultimate y con descuentos de hasta el 70%. Y comparados con la competencia, Higgsfield maneja los precios más bajos del mercado. Una vez dentro de Kling 3.0, tendremos varias opciones en cuanto a los modelos nuevos que salieron de Kling 3.0, ¿ok? Vamos a la opción de Kling y en este apartado tenemos exclusivo actualmente Kling 3.0, Kling 3.0 Omni y también la opción de Kling 3.0 Omni Edit. Esto sería dentro de Higgsfield. Así que ustedes depende de cuál modelo quieran utilizar. Por darles un ejemplo, el 3.0 normal, la primera opción para crear contenido dentro de Kling 3.0 sería solo pegando el prompt o la idea de lo que quieres crear. Por ejemplo, aquí yendo a las configuraciones, como pueden ver, tenemos la opción de poner el audio o no para que se agregue efectos de sonido. También tenemos la opción de poner elementos en dado caso de querer poner algunas gafas, por ejemplo, dentro de nuestro personaje, ¿ok? Eso ya dependerá de cómo vamos a utilizar, ya les iré mostrando más adelante. Y en cuanto a lo que es el modelo, como ya estamos elegido del 3.0, también la duración que actualmente se puede utilizar hasta los 15 segundos. Dependiendo de la cantidad que queramos de video, pues podemos elegir esta cantidad, ¿ok? Asimismo, el radio tenemos aquí varias opciones, como para TikTok 9:16, como pueden ver. En este caso vamos a dejar 16:9, que también tenemos aquí la resolución que podemos poner a 1080, ¿ok? Una vez ya tengamos directamente, pues vamos a darle a la opción de generate y vamos a esperar unos segundos y este sería el resultado. Vamos a verlo. Díganme ustedes qué les parece los resultados creados con esta IA. Yo elegí algo básico, pero ustedes pueden crear escenas mucho más realistas dándole simplemente la idea que ustedes tengan en el prompt. Y esta IA te va a generar efectos de sonido y hasta música. Ahora les voy a mostrar la segunda opción, que es utilizando un frame inicial y un frame final. Por ejemplo, y vamos a buscar donde tengamos nuestras imágenes y le damos aquí pues en el cual queremos el frame inicial, entonces vamos a elegir esta imagen y asimismo vamos a elegir el frame final, ¿ok? Dependiendo de la escena que queramos crear. Esperemos a que se suban. Ahora aquí vamos a poner el prompt. Como pueden ver, vamos a darle en pegar. Y esto es simplemente algo básico que les estoy poniendo. Ustedes como pueden ver, le voy a pedir a esta escena que arroje la energía, nada más. En cuanto a la versión 3.0, eso ha mejorado mucho. Ya con cualquier idea simple ustedes pueden crear algo impresionante. Así que vamos a configurar así mismo. Dejamos con audio, elementos. Si queremos agregar, podemos agregar elementos. Pero en este caso, como no, es una escena que quiero que quede tal como está. Y bien, como pueden ver aquí vamos a elegir el modelo dependiendo de la escena que queramos crear. Por ejemplo, ahorita mismo tengo
tengo la versión de Kling 3.0 y si queremos crear con más versiones que han salido actualmente, estas son exclusivas, como pueden ver que todas son versión 3.0. Dependiendo de la escena que quieran crear, pues ustedes van a poder utilizar los diferentes modelos de Kling 3.0, ¿ok? Una vez así mismo tengan ya configurado, van a configurar la duración, por ejemplo 10 segundos, y también vamos a configurar la calidad. Aquí están 1080 y le damos a la opción de generar. Asimismo tenemos que esperar unos segundos y listo, ya tenemos el resultado. Vamos a verlo. A mí me parece interesante lo que te ofrece actualmente la inteligencia artificial. Todo lo que estás viendo en cuanto a los efectos de sonido, efectos de video, son generados con la IA de Kling 3.0, que se encuentra dentro de Higgsfield AI. Esta inteligencia artificial está muy interesante por si quieres crear alguna escena, hacer algún video con inteligencia artificial, recrear alguna escena de alguna película o lo que tú quieras. Como puedes ver, puedes plasmar todas tus ideas dentro de esta inteligencia artificial. Todo lo que le pidas a Kling 3.0 te va a hacer realidad, como estás viendo directamente. Esta IA se encuentra dentro de Higgsfield y si quieres ir a probar, te voy a dejar el link abajo en la descripción. Eso sería todo por este video. No te olvides de dejar un like, compartir y suscribirte a este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.